de Lavalle por un caño que explotaba, incluso decía, escuchamos una explosión y empezó a salir agua, y que inundaba toda la zona. Una red cloacal que en esta zona se había reventado. Estamos hablando de Lavalle, casi Urquiza, Urquiza. en ese lugar. Vamos a recibir a la licenciada Soledad Balán, que es presidente del Ente Provincial de Regulador de Aguas y Cloacas, EPRAC. ¿Cómo le va? Bienvenida. Le saludan Silvia y Marcelo. Buen día, buenas tardes ¿Cómo Silvia, anda? buenas tardes Marcelo, Buenas ¿cómo tardes. andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Seguramente intervinieron en este tema. Claro que SAMSA es la primera que tiene que avanzar, pero ¿qué información tienen y cómo intervinieron también en este tema? Por supuesto que intervenimos y les agradezco el espacio también para poder contarle un poco a la sociedad qué pasó, porque Sí. salieron varias versiones distintas, que era un caño de agua y demás. Exacto. Lo que pasó es que es una cañería que funciona con mucha presión y es un inconveniente que siempre puede suceder, ¿no? Se trabaja mucho para que no pase, pero ante tanta presión, ese tipo de caños en cualquier lugar del mundo están expuestos a esta situación. Ayer lamentablemente sucedió en una zona con mucho tránsito, con mucha circulación, pero lo más doloroso fue que sucedió justo en el ingreso de un barrio donde las viviendas, muchas de las viviendas están con un desnivel por debajo del nivel de la calle, lo que provocó la inundación y la pérdida de muchas cosas, de muchos daños materiales, de una familia y de un comercio muy conocido por todos, ¿no? A mí justo son vecinos nuestros del EPRAC, es una zona por la que circulamos mucho y se vieron muy afectados, pero ahí nosotros estuvimos en permanente comunicación con la empresa, quien inmediatamente, cuando se hicieron los reclamos, las denuncias pertinentes, fueron al lugar, comenzaron a trabajaron hasta las 4 de la mañana cuando se encontró la rotura del caño y se dio la solución. Todavía hay máquinas ahí, el tránsito demorado porque hay que arreglar toda la calzada, pero bueno, a las 4 de la mañana se detectó el problema, se terminó de arreglar, se cambiaron unos 17 metros de una cañería muy importante, digamos, y a la familia más damnificada anoche ya se la llevó a un hotel para que pueda pasar la noche ahí, y por supuesto que también la empresa se va a hacer cargo de todas las pérdidas que han tenido y las roturas internas en su vivienda. Soledad, me quedo con un comentario que hiciste al comienzo, decías demasiada presión. ¿Por qué ocurre o podría ocurrir? Porque las cloacas funcionan por gravedad, sí. Y entonces por la geografía nuestra y por la cantidad de familias de alrededor, se está expuesto a eso. Ah, bien. Y funcionan por gravedad, no hay otra forma de que un sistema cloacal funcione en ningún lado, es la única manera, y bueno, y eso a veces hace que tenga mucha presión. Sí, para descartar algunos temas, Claro. El tema de falta de mantenimiento, de deterioro, No se debió a nada de mantenimiento, no era algo que se pueda prever. Entonces, en eso, bueno, lamentablemente sucedió, quizá no suceda nunca, pero no es que tienen una evaluación que ellos les permite detectar con antelación. Sí. De hecho, por eso es tan costoso encontrar dónde está la rotura. Porque al no saber, o sea, explotó, que habrá sido un susto enorme para toda la familia de la zona, imagino. De hecho, nosotros estuvimos también en contacto con varias familias de la zona, estuve en contacto hablando con la presidenta, que a la vez es familiar de la familia afectada, así que estuvimos en diálogo con todos. Pero a la empresa, más que exigirle que cumpla con los arreglos, que afortunadamente ya lo han hecho, y los daños, con lo que implica los daños de la familia, que es nuestra labor, ya por suerte está realizado y todo está sucediendo. Pensando también, esta es una zona bastante compleja en lo que es la canalización, desde la Alem hasta Urquiza, Lavalle siempre fue este lugar complicado. ¿Tiene que ver algo eso también o no? No, quizás haya más familias conectadas y eso hace que la red tenga un mayor uso. En muchos lugares tenemos el radio servido, pero no hay familias conectadas a la red. En este caso quizás haya más, puede ser una de las variables, pero insisto, esto es realmente un accidente. Correcto. Y ya están trabajando para solucionarlo, Sí, ¿no? ya está. Sí, ahora bueno, queda en estas horas que se pueda reparar la calzada, pero desde la madrugada del día de hoy ya fue solucionado el problema técnico.
Bien, te aprovechamos obviamente, queremos hablar sobre los temas proyectando ya para después de las elecciones, vamos ya para el 2026. Y primero hablemos del tema que ustedes llevan siempre, el tema de los aumentos que se dan. Estamos viendo un aumento progresivo. ¿De cuánto es el porcentaje que se está dando en las boletas? Porque aumentan todos los meses eso es Sí. seguro, pero de Primero, aprovecho, te sí, agradezco que me hagas esa pregunta porque me da la posibilidad de explicarle a toda la audiencia del programa cómo es que se estipula un aumento en el servicio. a ver. Pero hago un comentario que mucha gente dice, y el agua aumentó, es real, ahora voy a explicar el por qué, pero Ujú, también recordemos que son dos servicios, que es agua y cloacas, ujú, en gran parte de la ciudad. Hay otra parte de la ciudad que sí. no tiene radio servicio de cloacas y que solo tiene agua. Y ahí hay una diferencia entre las boletas que encontramos si comparamos entre distintos vecinos. Ujú, Y lo que sucede con el agua es que está estipulado en el contrato de concesión que dio en ese entonces Puerta, con ujú, ciertos permisos a la empresa. Y lo que sucede es que la empresa, cada vez que tiene una variación en sus propios costos de más del 4%, nos solicita el aumento. ujú, ¿Cómo se compone el costo del agua? Más de la mitad del costo del agua es la energía sí. necesaria e indispensable para poder transportarla. El aumento gradual se debe a que, recordemos que a principio de año el gobierno nacional quitó el subsidio de la luz a las empresas prestatarias y a Ujú, todos, pero bueno, esto tuvo un impacto muy grande en el valor, que nosotros tratamos de hacerlo paulatinamente para que vaya de a poco y no sea un golpe tan grande al bolsillo de la familia misionera, que es por la que nosotros ujú, no Sí, trabajamos día a sí, día. sí. sí, Pero no se El resto puede. del costo, sí, Ujú. sí, discúlpame, sí. el resto del costo es combustible, que también ha Aumento. sufrido varios aumentos en el transcurso de estos meses, y productos potabilizadores. Y a todo esto se le suma que habíamos congelado las tarifas durante la pandemia y mucho tiempo posterior por una cuestión sanitaria, y entonces había quedado en desfasaje y en falta los aumentos que la empresa había pedido, Ujú, y ya era insostenible porque de otra manera teníamos que resignar la calidad del agua que tenemos, que afortunadamente está entre las mejores del país. Es imposible poner un límite a ese aumento, entonces, eh, pensando en los usuarios, pero ¿se ¿no? puede saber cuál es el porcentaje real que aumenta por mes? ¿O tenés que Es calcularlo? No, es que se va negociando acorde a lo que pasa, ¿no? Ahora Ujú, varía el precio del dólar, se va especulando. Nosotros lo que sí, sí tenemos un pedido muy firme, más allá de cada aumento, es que los meses restantes ninguno ujú, puede exceder el 5% pase lo que pase, bien, pero bueno, es como patear un problema para adelante porque sí, en algún momento nos vamos a volver a enfrentar, si esto sigue ajá, así, a tener que medir la calidad del agua y decir, bueno, o nos dan el aumento o esto sucede. Hasta el momento la calidad del agua se mantiene perfecta, exactamente igual, y bueno, desde la provincia tratamos de que todo sea lo más ujú. leve y paulatinamente posible. Sí, hoy vi la publicación, para cerrar el tema de precio, vi la publicación de un colega que hacía una comparación de boleta mes pasado con ahora y dice un 2% aproximadamente. Entonces, en ese Sí, orden va. Está ese fue bien. el aumento aproximadamente en el último mes y esperamos que no pase el 3% en los meses restantes del año. Bien, se termina primavera, comienza el verano con mayor demanda. ¿Cómo se preparan? La verdad que durante el año se ha preparado todo. Recordemos que los últimos veranos no fue una gran problemática Mm, la mm, presión del agua, a excepción de algunos barrios que no tienen la red de SAMSA, sino que tienen conexiones irregulares y que bueno, con las mangueras y demás sí se pierde presión, y en esos barrios donde siempre tenemos el corazón y tratamos de luchar para que en algún momento puedan acceder al servicio como debe ser, estamos trabajando mancomunadamente con los vecinos. Ahora estamos trabajando en el barrio Belén, en el Ujú, barrio Manantiales, para reparar esas mangueras, para reemplazar esas mangueras que están dañadas, porque eso hace que se pierda la presión y sobre todo que se desperdicien miles de litros de agua. ujú. ¿Hay muchos barrios sin conexión todavía o se quedan pocos? En Posadas y la cobertura es mayor, y hay otros que sí, pero que también hay una cuestión técnica muy grande, Ujú, ¿no? Por ejemplo, ahora es como el Porvenir 2, que el acceso al agua de red es una demanda histórica, que igual de todas formas se garantiza mediante los pozos perforados. El acceso a agua de red es una demanda histórica, pero sigue sí. pendiente porque esa era la parte 2 del plan maestro, que bueno, con el cierre de Lenosa, del organismo nacional que se Ujú, ocupaba de las obras hídricas y de saneamiento, cerró eso, no hay financiamiento hoy
nacional y para poder llegar con el agua ahí no solo es extender la red 4 kilómetros, sino que hay que ampliar la planta potabilizadora. Sí. Y hoy es una inversión que una provincia o un municipio no lo puede hacer por sus propios medios. Sí, sí. Con cloacas pasa lo mismo. Hay lugares que están atrasados también en la instalación, en hacer las obras Con para cloacas cloacas. pasa, pero también nos pasa que hay un área muy grande de radio servido, es decir, que la gente, que la familia tiene la posibilidad de poder conectarse a la casa, que el servicio pasa por la puerta, pero muchos no lo hacen porque por supuesto que tiene un costo conectarse, que es esa extensión del servicio intradomiciliaria, y que muchas veces también hay que cambiar la inclinación dentro de la casa. Si uno tiene un pozo atrás en el patio, como sucede con muchas construcciones de hace unos años, y vos te conectás a la red, tenés que cambiar la inclinación de tu casa hacia adelante, además de pagar esa extensión. Entonces, muchas familias hoy no lo perciben como algo urgente, y ante estas situaciones socioeconómicas como la que atravesamos hoy en día, quizás es algo que las familias postergan. Lo que es donde sí hay conexiones es en las construcciones que se hicieron en los últimos años de cero. Sí, las otras hasta que explotan el pozo y se dan cuenta que tienen que hacer la obra hacia adelante, hasta que no da más abasto. Eso sucede mucho. Sí, hablamos lo último solo de Posadas, pero pasa en la provincia también. Hay lugares que por ahí hace falta la instalación cloacal, agua también. ¿Se va trabajando en estos lugares? Sí, se va trabajando. En Misiones, por supuesto, tenemos mucha ruralidad, como todos saben, entonces ahí se buscan otras alternativas al agua de red, porque no sería una inversión muy grande para lo que se puede abordar de otra manera y garantizar el servicio adecuado de todas maneras. Entonces en esos lugares se trabaja mucho más con pozo perforado, que ahí el actor que siempre está dando respuesta y pensando y planificando en esto es el IMAS. Bien, muchísimas gracias, Sole, un gusto hablar con vos y también aclarar algunas cosas de lo que fue la rotura esta, de la explosión prácticamente del asfalto, y bueno, y cómo se está trabajando, y también el tema de agua. Muchas gracias. Tal cual, una explosión. Chicos, muchas gracias por el espacio, les mando un abrazo enorme y que tengan una buena tarde. Igualmente para vos, nos vemos. Soledad Balán, presidente del EPRAC, el Ente Provincial de Aguas y Cloacas. Hablábamos primero por el tema que ayer a la tardecita noche en realidad, la explosión hizo un día el asfalto después de este sistema cloacal que empezaba a desbordar y empezaba a inundar las casas que están en el lugar. Bueno, SAMSA se hace cargo entonces de la reparación y de la habilitación de la calzada, que es reparar las casas también,